inesperado, un infarto le da. Pero una persona buena no hace nada malo y vivió una vida intachable. Entonces, para nosotros poder entender ciertas partículas de la vida de los humanos, debemos conocer a Dios. Y conociendo a Dios, conoceremos el destino final de cada humano. Asaf, en el Salmo 72, casi entra en un conflicto. ¿Por qué? Porque hay justos que les pasan cosas malas y hay malos que les pasan cosas buenas. A lo que Salomón le llamó la imparcialidad de la vida. Y no trató de explicar nada al respecto. De que a una persona siendo demasiado buena, teniendo una buena intención, un buen corazón, de repente se le mueren los hijos. De repente cae preso. De repente pasa algo trágico y la persona entra en una duda y decir, pero no he hecho nada, ¿por qué me ocurra eso? Y analizando todo esto, a la gente buena le pasan cosas malas para reafinar o afirmar su nivel de bondad. Y a la gente muy mala le pasan cosas buenas para darle a conocer un Dios que es bondadoso a pesar de nuestros defectos. A Dios no le importa mi defecto, a Dios le importa lo que yo deseo hacer para Él y la conexión que debo tener con Él. Pero la iglesia se ha enfocado más en los defectos de los cristianos que realmente en lo que ellos tienen que entregarle al Señor. En lo que ellos deben decir, tengo que quebrantar esta parte. Debo romper mi esquema y debo romper mi voluntad para que la voluntad de Dios se establezca. ¿A dónde quiero que usted llegue? A entender que solo Él libera, mitiga, rompe toda confusión, todo dolor, toda angustia, todo resentimiento, solo Él. A la iglesia no le han enseñado a tener relación con Él, sino a vivir una vida religiosa mecánica. Y es la razón por la que la iglesia pelea hoy por puntos de vista, pero no ha aprendido a conocerlo a Él. Y a veces a mí me puede pasar algo duro y difícil y yo decir, pero ¿dónde está Dios? Yo he logrado entender que las dificultades me ayudan a madurar en ciertas áreas de mi vida, pero a conocer a Dios. Porque nadie, y esto usted lo puede escribir en su celular, tome su celular y escríbalo. Nadie conoce a Dios si no es a través del quebranto. Lo repito, nadie conoce a Dios si no es a través del quebranto. Fase número 2, el quebranto es el secreto de la unción. Lo voy a repetir, el quebranto es el secreto de la unción. Tercero, la unción se conoce a través del quebrantamiento. Si no, le voy a recomendar un libro para que se lo lea. Es finito, lo que tienen son 70 páginas. De Juan José Churruarín, argentino. El precio de la unción se llama. Cuando nosotros somos llevados a un valle de quebranto, empieza a morir mi voluntad. Empieza a morir mis sentimientos. Empiezan a morir mis emociones. Aunque no van a morir totalmente porque van a estar ahí. Y tienen que estar ahí en nuestro diseño. Pero aprendemos a priorizar. Esa es la fase número 4. A priorizar las cosas. ¿Por qué usted cree que Dios dice que el primer mandamiento es amar a Dios? Con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Porque Dios establece en su primer mandamiento un orden de prioridades. Por eso la iglesia no crece. Porque quiere tener el favor de Dios y no el sacrificio hacia Él.
Nuestras predicaciones están centradas. Hay gente, y hay gente, y hay gente, y hay gente. ¿Y usted qué? Hablamos más de la gente que del Dios que nosotros profesamos. Hablamos más de los problemas de las iglesias que del Dios que puede resolver el problema por más grande que sea. Y por eso usted va a ver iglesia con un nivel de consejería abierto. Los líderes y el pastor o los pastores asociados se desgastan aconsejando gente. Y esa es una situación que nosotros debemos cambiarla. ¿Por qué? Cuando las personas con problemas aprenden a tener una relación con el Espíritu de Dios, no habrá problema que lo resista. El Espíritu de Dios le va a dar las estrategias de cómo responder ante una acción. Por eso el apóstol Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que la misma atmósfera nos lleve a entender que Dios es mucho más grande que lo que nosotros podemos creer y entender, según el poder que actúa en nosotros. Por eso la iglesia vive, bueno, hermanos, vamos a gozarnos, vamos a gloria a Dios y ya. Y al final del camino, cuando viene una tentación, somos los primeros que caemos en ella. Y al final del camino, cuando tenemos que reaccionar correctamente, somos los que actuamos incorrectamente. Pero cuando lo conocemos a Él y se nos presenta la situación, cerramos. Decimos, espérate, tengo que tener en cuenta al Espíritu Santo. ¿Cómo Él desearía que yo lo haga? ¿Cómo Él desearía que yo lo haga? ¿Cuál sería la respuesta del Ruach HaKodesh ante esta circunstancia? Porque yo quiero que usted entienda que en un momento determinado usted me va a pedir un consejo a mí, como la experiencia obtenida a través de un oficio ministerial durante 30 años. Pero no quiero que eso se repita siempre, que usted aprenda a consultar al Espíritu de Dios auténtico y que Él le diga qué de hacer. Porque mañana podría yo no ser pastor de esta iglesia, pero usted tiene que estar afinado en su relación con el Espíritu de Dios. Usted tiene que estar enlazado con la dirección de Él en su vida para que aprenda a caminar por el Espíritu. A nosotros nos vendieron en la vida cristiana que andar en el Espíritu era andar Ricky manda, Ricky manda, Ricky. Eso no es andar en el Espíritu. Eso es una manifestación temporal de Él para proveerlo. Andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. ¿Y qué es no satisfacer los deseos de la carne? Es que ve una mujer semidesnuda. No, espérate, Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Y darle al deseo de la carne, fijar mi vista en lo que no debo de fijar. Esto es de peso. Conozco muchas personas que realmente andan en el fuego y gloria a Dios. Y manda Ricky, Ricky manda, y no manda Ricky, el que manda es el Espíritu Santo. Y al final, cuando se le toca, están codiciando el esposo de la vecina, están codiciando la esposa del vecino. Es muy fuerte eso, pero es así. Sí, es muy fuerte. Porque cuando lo conocemos a Él, las cosas caminan diferente. Somos direccionados, somos legalizados por Él. No nos interesa darle lugar a nuestros deseos carnales. ¿Por qué? Se ha visto mucho y se ha vendido que el deseo carnal solamente es la parte sexual. Hay gente con tanto deseo de la carne que duermen mucho y comen mucho. Es un deseo de la carne desmedidamente.
Por eso es que la Biblia dice que la glotonería es pecado, porque la carne desmedidamente. Hay gente que se le es difícil hacer un silicio donde hay 5 clases de plagas. Ay, pastor, es que yo es difícil dejar mi comodidad, un buen airecito frío. Gloria a Dios, aquí está Dios. Pero, amados, en el momento que tú tienes que ser llevado a un terreno donde tú tienes que pasar la noche con un paño, espantando folofa, jejene, mosquito, tábano, mime, y sin mencionar las otras plagas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Le voy a poner un caso hipotético. A mí me invitan a la jungla de Amazonas, ejemplo, a Venezuela, y me reciben con una gloria extravagante y de repente me operan en un hotelito mala muerte donde el bombillo, cuando voy al alpa a prenderlo, se rompió. Donde si me acuesto en la cama, se desbarató. Donde tengo una alarma constante de un mosquito y... Mira, hermanos, pero esta gente son malas, tenían que tratarme como un príncipe. Yo no sé si el Espíritu de Dios quiere probar en mí mi nivel de humildad. Porque hay gente que son tan grandes que usted no le puede dar arroz con huevo. Hay gente que son tan grandes que... Oh, hermano, yo soy un hombre de altura, una mujer de altura del reino. Sí, el reino consiste en humillarte hasta lo sumo para que Él te exalte. No es fácil.